Bien, entonces habíamos visto ayer que vimos los pares craneanos, vimos cuáles eran aquellos que eran sensitivos, cuáles eran aquellos motores, cuáles eran aquellos sensoriales, cuáles de ellos eran mixtos. Motores también se podían clasificar como autónomos o somáticos. ¿Sí? Vimos entonces hasta ayer, me parece, sí, está, el octavo par vestíbulo coclear, que su función básicamente era la función auditiva, ¿ya? Que se puede realizar realizando estímulos audibles y que usábamos este diapasón, ¿ya? Básicamente es para que nosotros podamos escuchar la vibración del diapasón y en el fondo eso, que escuchan, ¿ya? No tiene ninguna relación con hacerles una evaluación de audiometría, de ver la calidad de los tonos o del sonido. Luego vemos siguiendo con el octavo par, con el octavo par vestíbulo coclear, tenemos la parte vestibular. Tenemos la parte coclear, pero ahora vamos a ver la parte vestibular. Y esto tiene que ver con la información de posicionamiento, aceleración y rotación de la cabeza, ¿ya? Y que tiene relación a esa información, envía esa información a través del sistema nervioso central hacia el cerebro, ¿ya? Ahí en ese minuto entonces, cuando uno hace una evaluación vestibular, lo que uno hace es justamente una evaluación del equilibrio, de marcha en general, y que permite básicamente el par craneano vestíbulo coclear asociarlo al cerebelo, ¿ya? Habíamos hablado de que el cerebelo cumple estas funciones básicamente del equilibrio, por lo tanto el par octavo está muy asociado a lo que son las funciones cerebelosas, ¿ya? Acá tenemos una definición de lo que es nistagmus central y nistagmus periférico, ¿ya? Cuando hablamos de nistagmus central, hablamos que el movimiento ocular, ¿ya? Es multidireccional, es decir, se mueve en todas las direcciones, es bilateral, es decir, lo vamos a encontrar en ambos ojos, no tiene latencia, ¿ya? No es agotable, se mantiene en el tiempo y mantiene con la fijación visual, ¿ya? Entonces, la fijación visual es que está mirando un punto, pero tiene este movimiento ocular multidireccional. El nistagmo, cuando es periférico, lo vamos a ver que es unidireccional, es decir, solamente un movimiento, hacia la derecha, o hacia arriba, o hacia abajo, o hacia la izquierda. Unilateral lo vamos a encontrar en un solo ojo. Tiene latencia, es decir, hay un movimiento brusco, permanece quieto, vuelve el movimiento brusco, sigue permaneciendo quieto, ¿ya? Es agotable, es decir, el nistagmo va a parar en algún momento y se detiene, ¿ya? Y no se mantiene con una fijación visual. Por lo tanto, la persona puede estar mirando y tiene nistagmus, ¿ya? Todo entiende con la fijación visual, en el fondo es fijar la cabeza en un punto, mirando hacia un punto determinado, y si mantiene con la fijación visual, significa que si yo digo, voy a mirar el lápiz, yo estoy mirando el lápiz, pero estoy teniendo el nistagmo de todas maneras. ¿Sí? Se mantiene el nistagmo, eso es el nivel central. Se mantiene con la fijación visual. Ahora, si yo voy y la persona está con nistagmo periférico y le digo que observe el lápiz, al observar el lápiz, el ojo que tiene el nistagmo detiene el movimiento. ¿Por qué? Se detiene porque hay una fijada de la mirada. ¿Ya? Vamos a los otros nervios, que básicamente son el noveno y el décimo par craneal, que son el glosofaringio y el vago. Y acá lo que vamos a hablar es que cuando hablamos de los pares craneales, noveno y décimo, lo vamos a relacionar, ya dijimos que estamos hablando del tema de faringe y laringe, entonces lo vamos a relacionar con alteraciones a nivel de la deglución, ¿ya? Tema que es importante al momento de una evaluación de paciente de la alimentación, que pueda comer, ¿ya? Y los distintos regímenes que existen para alimentación. Entonces, cuando
se hace una evaluación de la deglución y se le pide a la persona que diga y pronuncie la letra A, ¿ya? Y lo que hace es que va a haber una desviación de la elevación del velo del paladar hacia el lado parético. Es decir, vamos a encontrar entonces un reflejo del velo del paladar, ¿ya? Al decir la letra A. Y la A se transforma y se transforma el sonido de la A, ¿ya? Eh, Básicamente, lo que vamos a indagar en ese sentido es ver cómo se encuentran las cuerdas vocales, cómo se encuentra la faringe y cómo se puede encontrar, por ejemplo, el tono de la voz, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con eso, que el noveno y el décimo par glosofaringe lo vamos a evaluar emitiendo la letra A, ¿ya? Del paciente. El undécimo, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Me equivoqué, perdón. Tiene que ver con la movilidad de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, ¿ya? Por lo que vamos a hacer para evaluar el undécimo par craneal, vamos a hacer simplemente que eleve los hombros y que haga rotación de cuello. Si es capaz de hacer movimientos de hombro, cuando el movimiento natural que uno hace cuando no sabe, uno no sabe, le preguntan algo y uno dice no sé, y uno levanta los hombros, ese movimiento más la rotación de la cabeza es lo que nosotros podemos evaluar en la musculatura trapecia y la esternocleidomastoidea. El hipogloso. El hipogloso lo estábamos asociando hacia la musculatura de la lengua, ¿ya? Y cuando está afectado el hipogloso, la lengua se va a ver desviada hacia el lado que tiene la lesión. Entonces, si tenemos un lado afectado, el lado derecho, la lengua va a estar orientada hacia el lado derecho, ¿ya? Y entonces vamos a encontrar por movimientos y vamos a hablar de que, por ejemplo, para hablar le va a costar, va a emitir las palabras, va a costar que la persona pueda formar el bolo alimenticio, la alimentación, y luego puede hacer el proceso de deglución, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos otro elemento a considerar a la hora del hipogloso. ¿Sí? Terminamos ahí con las evaluaciones de los pares craneales, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, es bastante los contenidos en relación a los pares craneanos, pero en el fondo es ordenar este mapa, ordenar este tejido de lana, como les decía ayer, y que permita que ustedes puedan ordenar en función de qué nervios son, dónde inerva, si son sensitivos, si son motores, si son mixtos, y qué elementos tiene en consideración ese nervio. Y luego elaborar la forma de evaluar cada uno de esos nervios desde la clínica, ¿ya? Pero estamos empezando a hablar del examen neurológico. Vimos el estado de conciencia, vimos el aspecto cognitivo y vimos también el examen de las pares craneales. Entonces ahora la propuesta es evaluar la fuerza motora. Básicamente lo que se hace es que la persona, cuando tenemos o sabemos o conocemos de una lesión y sabemos que la persona presenta una alteración de la fuerza, hay una prueba que es para determinar leves diferencias de fuerza entre una extremidad y otra, que nosotros lo vimos en la clase anterior, y que tiene que ver con la prueba de la pequeña paresia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se le pide que la persona extienda y levante ambos brazos y abra los dedos como sosteniendo una bandeja. ¿Sí? Los dedos y el brazo estirado. ¿Ya? Cuando tenga esa posición, le pedimos que cierre los ojos y que los mantenga. Con eso se va a considerar positiva si los primeros 10 segundos una de las manos prona, flecta o se cae. ¿Ya? Si no están los dos primeros elementos, no se puede considerar positiva. Es decir, vamos a encontrar
la prueba de la mínima pareja va a ser positiva, que existe una pareja en esa extremidad, cuando vamos a tener que la mano prona o flecta la mano, ¿ya? En la extremidad inferior, esta misma prueba se realiza con la paciente acostado en cama, con la rodilla levemente flectada, y le pedimos que cierre los ojos y la mantenga así sin que sus pies se junten, ¿ya? Y se considera positiva si hay caída de una extremidad en 20 segundos de la prueba. En el fondo tienen que mantener los pies, ¿sí? La rodilla un poco flectada, acostado, piernas levantadas, rodillas flectadas, pero tiene que mantener esa posición por un par de segundos. ¿Para qué nos sirve este elemento? Para eh, detectar si la persona presenta paresia o no. La prueba de mínima paresia es para determinar si existe esta leve diferencia de paresia entre una extremidad y otra. Por ejemplo, una persona que tiene una paresia izquierda M4, M4 con M5, ¿ya? Puede ver pequeñas diferencias, ¿ya? La única diferencia aquí es la resistencia que yo le estoy entregando al examinador, ¿ya? Y por ende, como hablamos de que la resistencia no es un juego de gallito que yo voy a tener con el paciente, sino que es evaluar la fuerza que tiene la persona, si me queda la duda si la persona tiene un M4, un M5, aplicar la fuerza, la prueba de mínima pareja es de gran utilidad para poder determinar si tiene o no pequeñas diferencias de la fuerza entre un hemicuerpo y otro. ¿Ya? Todo claro hasta ahora, ¿cierto? Entonces, es todo claro también, o debiésemos tener claro, de que tenemos la escala de Daniels y que lo vamos a considerar como M0, que la persona no contrae, la persona M1 tiene fasciculaciones, acuérdense del movimiento que le hice cuando movía los dedos y que ustedes colocaron, sintieran esos movimientos. Esas son las contracciones, pero no generan movimiento. Entonces eso se le denomina fasciculaciones. ¿Ya? M2, lograr solamente mover, pero en el plano horizontal, ¿sí? En el plano transverso, como si yo colocara mi mano ahí y pudiera mover la mano en este sentido. M3, mover contra la gravedad, es decir, levantar la mano, levantar los dedos, ¿sí? Pero no estoy generando mayor resistencia, solamente la resistencia de la gravedad. M4, que yo tengo y aplico una leve gravedad, y M5 es que la resistencia es vencida. ¿Ya? ¿Todavía hay dudas con con la escala de Daniels? ¿O alguien que tenga alguna duda con esa escala? ¿No? Ok. Tono. Vamos a hablar de tono, que se refiere a la resistencia que ofrece una articulación a la movilización pasiva, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las definiciones de tono, y este elemento de resistencia a la movilización pasiva hace que podamos tener un control del cuerpo y eso generar una postura. Entonces, lo que nosotros determinamos como tono está ligado a la postura corporal. ¿Ya? Y tenemos entonces las formas de poder determinar si es extrapiramidal o piramidal. Yo le había hablado de la rueda dentada, que es para poder determinar lesiones a nivel de síndrome extrapiramidal, y ¿cómo se llama? Rueda navaja, que tiene que ver con, básicamente, con alteraciones a nivel piramidal. Ahí, en esta diapositiva, les coloco también el tema de, se denomina como tubo de plomo, no me digan ni me pregunten el origen del nombre, pero tiene relación a que está el tono aumentado en todo el rango articular con la misma intensidad. Es decir, en todo el movimiento de mi brazo y antebrazo, yo voy a encontrar resistencia en todo el movimiento. ¿Ya? Entonces, si tenemos movimiento a nivel de, si tenemos nos cuesta
mover la articulación en todo el rango de movimiento. O tenemos el síndrome de rueda dentada, lo que vamos a tener es que es el síndrome extrapiramidal. ¿Dudas ahí? No. Hoy día no están participativos. Luego el trofismo. El trofismo, lo que vamos a tener acá es básicamente que es el volumen y las características que tiene la piel. ¿Ya? Y en el fondo está elementos de la piel y la masa muscular, ¿ya? Nos va a dar origen a que podamos conocer justamente los síndromes de la segunda motoneurona. Si está afectado la primera motoneurona, lo más probable es que no tengamos mayores alteraciones del trofismo, sí en la segunda motoneurona. Vamos a hablar de hipotrofismo cuando hablamos de desuso, cuando hablamos de miopatías, cuando hablamos de musculatura carencial, es decir, cuando se empieza a perder masa corporal, ¿ya? Y la piel también se ve dañada, ¿ya? Fíjense en los adultos mayores. Los adultos mayores, a medida que más edad tengan, más masa muscular pierden, independiente que sea deportista, fisicoculturista, etc. Van a llegar a tercera edad y van a perder masa muscular. En ese sentido, la piel que rodea la masa muscular a los 40 años y después cuando pierde la masa muscular a los 80, la piel no se va a comprimir a medida que vaya perdiendo masa corporal. Por lo tanto, ahí también tenemos las típicas sobrantes, piel sobrante en las extremidades, en el estómago, etc. ¿Ya? Fenómeno muy similar que sucede con los embarazos, con los obesos, ¿sí? Y hay una, una denominación que se llama no es guata de delantal, es algo con delantal, se me olvidó. Pero en el fondo es que las personas cuando se le hace operación para bajar de peso y quitar grasa, la piel se mantiene intacta y hay que retirar esa piel y queda como colgando, como un delantal. ¿Ya? No me acuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con el delantal. Y la hipertrofia, que tiene que ver que es elemento fisiológico, patológico, cuando existe edema, ya cuando existe elementos de Duchenne, ya que es un elemento patológico, y todos ustedes creo que ya han visto elementos de reconocimiento de edema, extremidad, donde la mano se engorda porque hay aumento de líquido en esas articulaciones y en estas extremidades. Los reflejos. Vimos algunos reflejos osteotendinosos, ¿ya? A nivel de 5 para abajo, ¿ya? Existen muchos reflejos. La idea no es que ustedes aprendan los reflejos, ¿ya? Lo importante es que sepan lo que es un reflejo osteotendinoso. Y para eso, cuando estudien los reflejos osteotendinosos de la clase pasada, entiendan el concepto del reflejo miotático y el antimiotático. ¿Ya? Son conceptos que es importante recordar de fisiología y conocimientos de anatomía anteriores para que ustedes puedan entender lo que son los reflejos osteotendinosos. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos encontrar en los reflejos osteotendinosos? Podemos encontrar aumento de la intensidad de la respuesta refleja, una baja respuesta de la respuesta, una baja intensidad de la respuesta refleja, puede ser que la respuesta sea hiperaumentada o hipoaumentada. La difusión, ¿ya? Habla de los grupos musculares que el reflejo adquiere al realizar el movimiento. El aumento de área reflexógena. Si yo hago el reflejo osteotendino a nivel patelar, a nivel de la rodilla, yo lo que esperaría es que se moviera la pierna y el pie hacia adelante.
nada más. Y no que se mueva la pierna y el pie y que ustedes con el tronco se vayan para atrás, ¿ya? Como condorito. No. Entonces, si uno ve que un reflejo es aumentado y se tira la pierna, pero además te echas para atrás, estamos viendo que existe un aumento de la área reflexógena, ¿ya? Es decir, el reflejo recluta más masa muscular, más grupos musculares de la que debiese reclutar, ¿ya? ¿Entiendes ese concepto, no? Y las incidencias que también tiene que ver con los elementos de antagonista y agonista de la diversa musculatura. Es decir, cuando se genera un reflejo, existen músculos activando a los músculos activados, que son los músculos agonistas, pero también hay inhibición de los músculos antagonistas. Nuevamente, ese concepto está asociado a reflejo miotático y antimiotático que le voy a pedir que lo revisen para sus estudios. Existen muchos reflejos cutáneos, por lo tanto no nos vamos a quedar. El único importante a la hora de realizar es el signo de Babinski, ¿ya? Y que tiene que ver con una extensión básicamente del primer reflejo, pero generalmente son de los 5, ¿ya? Y que es propio del síndrome piramidal. Por lo tanto, cuando ustedes realicen, ustedes vean que tenemos un signo de Babinski positivo, estamos hablando de una lesión a nivel del síndrome piramidal. Básicamente eso con elementos motores. Ahora vamos a ver los elementos sensitivos. Sí, los elementos motores, si bien se trata de ser bastante objetivo a la hora de la evaluación de la sensibilidad es bastante subjetiva. Y por tanto, tenemos que hacer que esta evaluación, que es subjetiva, hacerla que sea lo más objetiva posible. Porque la sensibilidad también va a estar asociada a la percepción que posee el paciente de lo que yo le estoy preguntando. Si siente, si le duele, si genera daño, ¿ya? Del posicionamiento del cuerpo o de alguna extremidad en el espacio. ¿Ya? Entonces, siempre, así como yo les dije que la extremidad, al realizar una evaluación motora, tenemos que hacer una comparación de ambos semicuerpos, también tenemos que hacer una comparación de ambos semicuerpos en la evaluación sensitiva. ¿Bien? Entonces vamos a tener dos tipos de sensibilidad. Una que es la sensibilidad superficial y la termoalgésica, ¿cierto? Y que tiene que ver con si siente o no si siente que lo estoy tocando, ¿ya? Y si este movimiento que estoy haciendo acá siente igual que este movimiento. ¿Cuál es el error que uno puede cometer? Si yo voy con algo, ya yo tengo la regla, voy y le toco algo, ¿sí? Puedo cometer el error de que yo les diga, bueno, ¿siente esto? Sí. Y en esta extremidad yo voy y lo cargo más fuerte. ¿Dónde sintió más? Te va a decir esta, porque tú cargaste la regla más fuerte en la extremidad, ¿cierto? Entonces la idea es hacerlo lo bien suave posible en ambas extremidades para que la persona diga, sentí igual en ambos lados. ¿Ya? La termoalgesia tiene que ver con el frío, ¿ya? Y calor. Entonces, en el fondo, cualquier elemento metálico que ustedes tengan, se lo colocan, van a encontrar frío, y si frotan, si tienen un lápiz o frotan algo metálico, lo van a encontrar y va a aumentar la temperatura fácilmente. Luego, la sensibilidad profunda, que está relacionado con la propiocepción, que está relacionado con la vibración, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver que, por ejemplo,
indique si está vibrando o no con el diapasón, y que además sea capaz de evaluar la parte propioceptiva. La propiocepción, básicamente, lo que tenemos, ¿cómo la evaluamos? Lo evaluamos siempre con los ojos cerrados, pies juntos, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es la prueba del dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Uno le toma un dedo, como artejo a la paciente, y se le muestra una determinada posición que será dedo arriba. Y otra vez será el dedo abajo. Entonces la persona le vamos a movilizar la extremidad y le vamos a decir hacia dónde está apuntando el dedo, hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Otra forma de evaluar la propiocepción es cierra los ojos y con la mano cerrada usted le van a tomar una extremidad y la va a posicionar así, en una forma. Y usted le va a decir, posicione la mano izquierda, en este caso la mía, y en la misma posición que usted siente que estoy posicionando su mano derecha. Y la persona con los ojos cerrados tiene que posicionar la mano más o menos a la misma altura. Entonces ahí yo tengo implicancia de que estoy captando información sensorial de dónde está ubicada mi extremidad derecha y puedo imitar la posición en mi cuerpo izquierdo. Y la sensibilidad discriminativa, que tiene que ver con la discriminación de 2 puntos. ¿Ya? ¿Por qué es importante nuevamente la discriminación de 2 puntos? Obviamente que sienta como 2 elementos distintos. Que si yo tengo este lápiz, sienta que le estoy clavando 2 lápices en la mano y no que esto me diga que es uno solo. ¿Ya? Si esto está así, demasiado junto, y ustedes lo clavan, obviamente lo más probable me diga que sea uno. Y sí, puede ser. Pero si está separado, tiene que decir que es 2. ¿Para qué es importante? Más que la discriminación en el antebrazo, en algún cuerpo, es porque el poder discriminar 2 puntos distintos en una misma extremidad también me entrega elementos de seguridad. ¿Sí? Cuando yo tengo la mirada visual hacia adelante, y si yo muevo la mano y alguien me está tocando o yo tengo la capacidad de percibir esos elementos. Y por tanto, es sumamente importante que nosotros seamos capaces de discriminar 2 puntos diferentes o 3 puntos, lo que sea, que esté en esa extremidad. ¿Por qué es importante además? En la mano, porque nosotros tenemos lo que es la esterognosia. Perdón, la esterognosia. Y eso es el reconocimiento de los que nosotros estamos tocando sin tener la visión. Y eso es sumamente importante porque si tenemos la sensibilidad discriminativa, no la tenemos conservada, nosotros por más que toquemos este lápiz no vamos a ser capaces de reconocer que este es un lápiz. Otro elemento a considerar son el examen cerebeloso. Y acá el cerebelo tiene que ver con la postura, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, un elemento es que pueda hacer movimientos sin que la persona se mueva de un lugar a otro, sin que pierda el equilibrio. Pero también está la prueba de metria y la prueba de diadococinesia. La metria es, no sé si ustedes se han dado cuenta que tienen a una persona y le dice, ve este dedo, entonces usted con su dedo se va a tocar la punta de la nariz y va a tocar mi punta del dedo. ¿Ya? Rápido. Y luego yo voy a mover este dedo y yo tengo que seguir completando la tarea. ¿Sí? Esa es la prueba métrica. ¿Ya? La prueba de dedo-nariz. Y eso, si no tenemos elementos de coordinación motora y de equilibrio del movimiento, si tenemos una prueba
negativa en este caso. Una alteración cerebelosa, lo que yo voy a tener es esto, que nunca le voy a chuntar al dedo o voy a tener trayectorias demasiado extrañas hasta llegar al dedo, ¿ya? Y otro elemento que también te entrega bastante sensibilidad para un examen a nivel cerebeloso es hacer que enroscamos o colocamos una ampolleta, ¿cierto? Entonces, con ambas manos vamos a hacer que haga estos movimientos de poder hacer este movimiento, pero de forma coordinada. Una persona que tiene problemas de cerebelosa lo que va a hacer es esto. O es capaz de hacer con una mano, después con la otra, pero no es capaz de hacerlo juntos. ¿Ya? Coordinación de movimiento, ahí hay un problema. Y del equilibrio propiamente tal. ¿Ya? Y aquí vamos dentro del elemento cerebeloso, vamos a tener los movimientos involuntarios que revisamos hace 2 clases atrás, que es el temblor, que es la mioclonía, que es el coria, que es la tetosis, que es el balismo, los tics, los espasmos, la disquinesia. Todos estos elementos nosotros ya los revisamos en una clase y por ende ustedes tienen que ser capaces de ir integrando la información que tenemos hasta el minuto. Marcha. Se le va a pedir a la persona que camine en el lugar donde estén, ¿ya? Y existen varios tipos de marcha. Está la marcha hemipléjica, la marcha Nestepach, la marcha tabética, la marcha táxica, la marcha parkinsoniana, la marcha neuropática. ¿Ya? Vamos a encontrar diversas formas de caminar. El tema es que saber si una marcha es patológica o no y saber las características de cada una de esas marchas. Para poder reconocer eso, primero tenemos que conocer cómo es una marcha funcional normal. Ya vimos esa clase. Por ende, si tenemos que tener problemas en la fase de balanceo, la fase de apoyo, en los pasos, la base de sustentación, todos estos elementos me van a entregar marchas, distintos tipos de marchas patológicas. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque la marcha es fundamental para el desarrollo de las ABD básicas, las ABD instrumentales y la avanzada. Por lo tanto, si no tenemos una marcha, si no logramos una marcha segura, ¿ya? No vamos a poder, en el fondo, realizar muchas de las actividades funcionales que van a ser el foco de nuestras intervenciones. ¿Sí? Elementos que vimos un poco adelante es que el Brusinski y el Kernig, ¿ya? Que son signos meningios, que son básicamente para ver si hay elementos de meningitis o elementos de inflamación de la meninge, ¿ya? Y que básicamente entrega esa información y en la parte de la examinación motora es importante, pero no te entrega elementos como si es necesario realizar movimiento o no con una persona, ¿ya? Como se dan cuenta, tenemos un gran abanico de información. Todo lo que hemos visto es hasta ahora, desde el lunes 30 de marzo hasta hoy día, martes 28, que han sido 10 clases con hoy, son elementos de un examen neurológico básico, de un examen neurológico inicial, que todos ustedes deben conocer a la hora de realizar una examinación o conocer los signos neurológicos específicos que van a determinar su plan de intervención. No hay otra forma. Si ustedes no saben evaluar cognitivamente, no tengo cómo establecer un plan de intervención utilizando los elementos cognitivos. Si yo no sé, no conozco los pares craneanos y
sé que la persona está afectada a los pares craneanos, no puedo hacer, por ejemplo, entrenar ABD básicas de alimentación si yo sé que está afectado justamente los pares craneanos de deglución, de la musculatura, de la lengua. ¿Ya? Entonces son elementos que ustedes tienen que considerar a la hora de poder realizar una evaluación. El examen motor, deben conocer lo que es la marcha. Yo no le estoy pidiendo que ustedes conozcan las marchas patológicas, por ahora. Yo le estoy pidiendo que ustedes sean capaces de conocer cómo es la marcha funcional normal, para que después podamos empezar a reconocer las patologías. Alteraciones de fuerza, tono, rango de movimiento. ¿Ya? Vimos lo que son los elementos de sensibilidad, lo que son los elementos de los signos meningios y los controles de esfínter. No revisamos nada de control de esfínter, pero es importante, porque eso también depende de la dependencia o la autonomía que tenga la persona para poder realizar las ABD básicas. Harto, pero todos los contenidos vistos en clase hasta el minuto se puede resumir en esta diapositiva. Que nos vemos, bien no hemos visto, no hay nada que no hemos visto en esto. Por ende, entonces, la idea es que revisen sus clases, revisen sus diapositivas y hagan todos los estudios correspondientes para tener los conceptos básicos. Voy a ser muy majadero en esto y voy a ser muy reiterativo en esto. Si ustedes no saben los conceptos de cada uno de los elementos que hemos visto en clase, no saben definirlos de manera correcta, no van a lograr tener claridad a la hora de conocer patologías y de intervenir más adelante. ¿Ya? Y esto es súper en serio. Esto no es un tema de, bueno, voy a estudiar para la prueba y chao. Si ustedes se van a dedicar a salud física, ustedes no saben evaluar fuerza, no se dedican a salud física. Así de simple. Porque ustedes están trabajando con personas y no con elementos inanimados que da lo mismo si te lo echáis a perder o no. Por último, compro otro. Listo. ¿Ya? Acá estamos hablando de personas. Y ya estamos, esta asignatura ya no es de las básicas, sino que ya empezamos a asignaturas más profesionales, y el estudio tiene que ser un estudio efectivo de aprendizaje y no de memoria. ¿Ya? Entonces yo lo invito, así como ustedes se deben estar preocupados, creo, o ya me han manifestado algunos que es bastante la cantidad de materia, pero engloba bastante características que les va a servir de ahora en adelante para las asignaturas de intervención en salud física, para las prácticas profesionales y cada vez que ustedes vean un paciente. Y lo que yo les digo de los conceptos básicos es válido tanto para esta asignatura como para todas las asignaturas. No sirve de nada ver patologías si ustedes no conocen los elementos normales, los elementos sin patologías, los elementos cómo se comporta en, entre comillas, la normalidad. ¿Ya? Y por lo tanto los invito a estudiar, pero estudiar en serio, a meterse en la asignatura, a dedicarle tiempo a la asignatura, porque si no, con los trabajos, independiente que pueden encontrar mucha información a la hora de las pruebas que yo le tenga que hacer, aquí el tema es el aprendizaje, ¿ya? Y eso va a determinar también la calidad de profesionales que van a ser después. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, reclamos, sugerencias, aplausos. ¿Reclamo? Nah, no, mentira. Profe, consulta. La prueba es el otro lunes, ¿cierto? No lo sé. No, no va a ser el otro lunes. Ya, porque si fuera así, quería saber si iba a entregar como alguna retroalimentación de los trabajos que hemos hecho para igual considerarlos dentro del estudio
y de cierta forma también quizás pedirle si es que podría hacer como algún tipo de como simular más o menos cómo podría ser, como para practicar en el caso de que vaya a ser, porque la mayoría nos van a hacer casos clínicos. Entonces igual, o sea, Quizás como un trabajo parecido. En varios ramos lo hemos hecho como de esa metodología, como algo como parecido a la prueba y se evaluó la clase anterior. claro, no así como que nos mande la prueba, pero sí poder practicarlo. Una cosa así, que usted también tenga el tiempo como de quizás revisar eso y hacer una retroalimentación como entre todos, cosa de que vayamos como pensando cuál va a ser la metodología de aquí adelante. La metodología va a ser casos clínicos. Yo les voy a entregar un caso clínico que no sé, todavía no me he puesto Creativo. creativo en el sentido de si voy a hacer 13 pruebas distintas, 13 casos distintos o uno solo para todos, pero sí va a ser en el inicio de clases, le entrego la prueba y se entrega al finalizar la clase. No le voy a dar un plazo antes, pues. La idea es que ustedes justamente sean capaces de poner en práctica lo que vieron, ¿ya? No les voy a pedir conceptos, es decir, no esperen que en la prueba les diga defina memoria, sino lo que yo voy a Ya, hacer, todo como de aplicación. les voy a entregar elementos que ustedes vayan a razonar y pensar y que le vayan a hacer a ustedes pensar de que lo que yo les estoy explicando en el caso clínico me orienta hacia que la persona tiene un problema de memoria. Y ustedes me tienen que justificar por qué lo tienen, ¿ya? Ujú. Eh, la prueba, lo más probable es que nos cambiaron, entonces yo tengo que hacer un reorden el día 11, lunes 11, ¿ya? Pero yo se lo voy a confirmar. Ya. Quedan dos lunes más, ya no es el Ujú. 4. Eso. Segundo, todas las evaluaciones tienen que ser, lo más probable que ya le han dicho en nuestra asignatura, de hecho, diario tú me dijiste que sí, tienen que ser colocadas a través de del portal. Ya les subí y ya está disponible en el portal para que ustedes suban los 2 trabajos que hemos hecho. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Yo no puedo evaluarlos por lo que ustedes enviaron por correo, de forma oficial para la universidad. Entonces yo le doy plazo, le puse en uno plazo hasta el viernes y 8 plazos hasta el domingo, por colocarle un plazo nada más, pero les voy a pedir que suban los mismos trabajos que me mandaron por correo electrónico, los suban a la plataforma. Una vez que suban los trabajos a la plataforma, yo los descargo, le entrego el feedback y le entrego las notas. ¿Ya? Porque esa es la forma de evaluación. Yo tengo sus trabajos en los correos, por lo tanto no modifiquen ni arreglen nada porque me voy a dar cuenta el tiro que el trabajo que ustedes colocaron ahora en el portal es distinto. Entonces, tienen de aquí al viernes para subirlo, hagan la hora y se olvidan de eso, ¿ya? Pero yo le tuve que colocar una fecha, le coloqué el viernes y el domingo, ¿ya? El de la marcha creo que está el domingo y el de que evaluaron la persona comiendo, ¿se acuerdan? Hasta el viernes. Suban los 2 trabajos que me enviaron a través de la plataforma, ¿ya? Las clases debiesen estar disponibles ya, ¿ya? Eh, no sé qué ha pasado con eso, pero las voy a subir yo al Zoom, ¿ya? Para que tengan las clases, porque creo que nadie la ha visto. ¿Alguien la ha visto? Profe, profe, hay solo dos clases Sí. en Zoom, Ya, la 1 y Sí. la 2. las grabadas, el audio, el Sí, video, ya, el video, sí. ya, súper. Y las clases las voy a subir también ahí, ¿ya? Eh, los trabajos, el glosario que yo les pedí, los voy a completar para que ustedes los tengan y los vayan subiendo. Y los mismos elementos que ustedes me pidieron, como un apresto de cómo va a ser la prueba, lo voy a subir a través del portal, ¿ya? Eh, eso. Así que les voy a pedir entonces que cada uno de ustedes eh, coloquen y suban sus trabajos para poder evaluarlos a través del portal y entregarles sus notas de su feedback.
¿Ya? Ya vi. Eso. Pero básicamente eso. Va a ser casos clínicos que ustedes tienen que poner en claridad. Entonces, es sumamente importante que ustedes entiendan cada uno de los elementos estudiados hasta ahora. Si no lo entienden, en el caso clínico se van a enredar, ¿ya? Y tampoco hace caso clínico extremadamente complejo, sino en el fondo es ponerlo a ustedes en práctica todo lo que ustedes debiesen haber aprendido hasta el minuto, ¿ya? Estudien el próximo lunes, vayan haciéndome preguntas o vayan diciéndome qué cosas creen que no está bien claro o no entienden o qué, para ver si podemos reforzar algún elemento que las has visto en clase. O abiertamente hacer preguntas en clase y volver a responder, ¿ya? Pero para eso necesitan estudio, ¿ya? Y las preguntas, tienen que aprender también a hacer preguntas, ¿ya? No quiero que cuando me hagan preguntas, profe, chuta, no me quedó claro lo que es el tono. Ya. Y no le quedó claro. No, no sé lo que es el tono. Si usted no sabe lo que es el tono, entonces obviamente no le va a quedar claro lo que es el tono. ¿Ya? Entonces quiero que usted me diga, no, ¿sabe qué? En el tono entiendo que el tono es esto, y en la evaluación de la rueda dentada no entiendo por qué se explica, se manifiesta de esta manera. ¿Ya? En el fondo voy a contestar las preguntas específicas o hacer trabajo específico y no volver a pasar los contenidos uno por uno porque ya no tenemos tiempo. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No. No. Ya. Súper. No va a ser la prueba la próxima semana, la voy a fijar. La puedo fijar hasta el 18. Ya. Quiero ver el feedback. Quiero que ustedes me suban los trabajos para poder evaluarlos. Y quiero ver ustedes también, ver cómo ustedes están. ¿Ya? Para mí me da lo mismo, y se lo digo súper sinceramente, y se lo he dicho en todas mis asignaturas. A mí no me afecta en nada que a ustedes les vaya todos mal o a todos bien. A mí me interesa que ustedes aprendan. ¿Ya? La nota a veces un elemento más, ¿ya? Pero si ustedes se sacan un 4 en la prueba, pero aprendieron, prefiero antes que un 7 y que hayan copiado todo de internet y hayan sacado todas las cosas de internet, ¿ya? Sobre todo ahora que ustedes lo van a poder hacer con el computador al lado, las clases ahí, todo ahí, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes sepan conceptos, sepan conocimientos y lo empecemos a aplicar, ¿ya? Porque es la única manera que se nos va a quedar en mente, ¿ya? Voy a subir los videos a la plataforma también para que los tengan, y voy a subir una evaluación neurológica que grabé a un médico que trabajamos en la unidad, para que ustedes lo revisen y puedan ir viendo elementos, ¿ya? Entonces ahí yo puedo hacer unas mini preguntas con ese video y que ustedes lo vayan contestando y lo podemos resolver el próximo lunes, si les parece. Sí, yo creo que está bien. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Eso, chicos. Déjenme ver que